la ONU no es solo un mecanismo que está posicionado sea en Nueva York o Ginebra o Viena, pero tenemos oficinas en más de 130 países y trabajamos a lo ancho y a lo largo de países como Argentina, que son países federales, donde hay varias realidades. No es todo monocromático y nos arremangamos las manos y como puede ver no tengo la corbata, estoy claramente en mi casa, pero estamos mirando los temas en Argentina, incluso en las villas estos días, ¿no? Que son temáticas que aquejan el país, son temáticas que no solo lo aquejan desde un punto de vista conjuntural relacionado con la emergencia sociosanitaria, pero desde una perspectiva estructural. Y el COVID no hace otra cosa que ser una vitrina que pone en evidencia problemas estructurales, pero también los amplifica y los profundiza, y claramente el país ahora está llamado a poder trabajar conjuntamente para solucionar estos problemas que aquejan a su gente. Nosotros como Sistema de Naciones Unidas trabajamos claramente para apoyar los planes y las estrategias nacionales, sea del Estado que de los gremios empresariales, gremios sindicales, sociedad civil en su conjunto. Trabajamos en la generación de evidencia y protocolos en relación a temas de salud, con un enfoque muy fuerte de parte de la OPS, que está desarrollando un trabajo muy cercano con el Ministerio de Salud, pero también con los varios hospitales y unidades de salud a nivel nacional. Estamos también trabajando con organismos como UNICEF, que no solo hacen análisis sobre la situación de la niñez y de la adolescencia, pero también aporta de manera contundente apoyo al sistema de educación, un sistema de educación que aunque las escuelas no están abiertas, la educación continúa y continúa a distancia, y ahí estamos haciendo un trabajo en el desarrollo, ¿no? en el apoyo al Ministerio de Educación en su programa de implementación y desarrollo del Seguimos Educando, ¿no? Además, tenemos todo un apoyo al sistema de comunicación para niños y niñas y adolescentes, con libros que se están y cuadernos que se están proveyendo a lo ancho y lo amplio del país, particularmente en zonas más rezagadas, ¿no? En zonas rurales, en las villas, etcétera. Tenemos el trabajo de ONU Mujeres, que trabaja en varias temáticas, particularmente en relación al apoyo técnico para la integración de la perspectiva de género. Y la perspectiva de género no es nomás una perspectiva mujer, pero es una perspectiva que integra ese relacionamiento equitativo y, digamos, esa relación que tiene que ser positiva entre hombres y mujeres, niños y niñas. Entonces, tenemos todo un trabajo en la marcha, también a través de organizaciones como UNOPS. Ustedes han visto que recientemente UNOPS ha estado apoyando el Ministerio de Obras Públicas para la compra urgente de 10 pabellones, 11 de hecho pabellones hospitalarios de emergencia, con su correspondiente equipamientos, la expansión de sistemas sanitarios que no solo dan respuesta al COVID-19, pero también fortalecen el sistema de salud en su conjunto, en Buenos Aires, pero también en Córdoba, Chaco y Santa Fe. Y ahí tenemos un trabajo muy fuerte también de la OIM, que da apoyo a la vigilancia epidemiológica, incluyendo exámenes de salud y referencia y recopilación de datos en fronteras, monitoreo y mapeo de los puntos de entrada afectados, ¿no? Y claramente trabajo también que se hace con el ACNUR para apoyar refugiados. Migrantes, tenemos 2.200.000 migrantes en Argentina, de los cuales 800.000 en situación de pobreza. Tenemos una masa crítica también de refugiados, y ahí hay que hacer todo un trabajo, y hay que hacerlo también apoyando las comunidades receptoras. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Villa 11, tenemos el 40% de la comunidad, es comunidad migrante. O sea, es importante esto. Entonces,
Estamos ahora instalando algunas acciones y discutiendo algunas acciones con el gobierno para poder apoyar las comunidades migrantes de refugiados, pero también las comunidades que están dando apoyo, no, que dan apoyo acogiendo a estas comunidades. Entonces, esa relación hay que articularla. Tenemos organizaciones como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que da asistencia en la realización de los derechos humanos, ¿no? Entonces, apoyo analítico, pero también apoyo en el montaje de estrategias. Y tenemos organismos como la OIT, que hace análisis, pero también da apoyo a población que trabaja, ¿no? A través de gremios de trabajadores, pero también tenemos que dar apoyo a la empresa privada, porque para apoyar trabajadores se necesita que también las empresas sean activas y puedan apoyar sí mismas para poder apoyar más allá. Y el trabajo claramente es fundamental también en relación al impulso y la promoción de los derechos de poblaciones indígenas que viven una situación precaria en el país, particularmente en el norte, pero también en la zona de la cordillera andina y en el sur. Es un país amplio, es un país muy complejo, es un país con varias caras y hay varias caras también de la pobreza, que es multidimensional, no es nomás relacionada con ingresos, pero también con acceso a la educación, a la salud y acceso a lo que son derechos fundamentales. Roberto, tengo la sensación, mientras aprovecho para mandar saludos a quienes están participando, a Rebe Correa, bueno, gente que se va sumando para escuchar esta charla. Me parece que es un hecho inédito esto de la pandemia, lo que está ocurriendo aquí en Argentina y en el resto del mundo, que desde algún punto de vista también nos iguala, porque a todos les está pasando lo mismo, por supuesto que a los países emergentes, a los que están en vías de desarrollo, a los países más empobrecidos, posiblemente los países de América Latina no sea más difícil salir adelante, pero este trabajo que recién relatabas es un trabajo invisible porque muchas veces los grandes medios no reflejan todo lo que ustedes hacen. Está bueno contar que antes de esto también han estado, por ejemplo, en Salta, visitando poblaciones empobrecidas, y también de la necesidad de articular de una manera mucho más ágil, dinámica, me imagino, es complejo, con los distintos gobiernos para que ustedes puedan entrar con su trabajo de campo, con sus programas, con sus proyectos. Ese es el gran desafío que tienen, me imagino, ¿no? El COVID ha alterado la vida a nivel global de miles de millones de personas. Entonces, y Argentina no vive en un castillo de cristal, Argentina es parte de este mundo, ¿no? Entonces, aquí se está dando una respuesta sociosanitaria muy fuerte en un contexto de desafío que se está amplificando particularmente para América Latina, donde América Latina de hecho se está volviendo el foco de la emergencia sociosanitaria porque se está reduciendo la problemática en Europa y en los Estados Unidos, en el norte del continente, y América Latina ahora es el foco principal. Y esto ha sido comunicado por la OMS PAHO y de manera muy clara. Hay también, tenemos una situación de recesión global de dimensiones récord. O sea, no hablamos más, de hecho, nuestro punto de referencia no es más la crisis de 2008-2009. El punto de referencia es la Gran Depresión, ¿no? Del 1929-1930. Y de hecho, ahora, haciendo los análisis a nivel global, nos rendimos cuenta que los indicadores son peores que en la relación a la anteguerra y el inmediato después guerra. Entonces, aquí lo que hay que hacer es abordar desde las devastadoras dimensiones socioeconómicas de manera articulada y conjuntamente por el Estado y el sistema de Naciones Unidas. Tú lo decías claramente, no es muy visible muchas veces en estos temas, pero es también porque no hay necesariamente que visibilizar el sistema de las Naciones Unidas. Lo que es visible es el trabajo que está haciendo la empresa privada, lo que es visible es el trabajo que está haciendo el Estado argentino,
El 90% de los recursos del sistema de las Naciones Unidas en Argentina son recursos argentinos. Es el Estado que nos pide de proveer servicios y apoyar también con un enfoque normativo del sistema de Naciones Unidas, y Argentina está financiando su desarrollo y su respuesta humanitaria. Yo estoy haciendo abogacía a nivel también regional e internacional en los mecanismos de respuesta humanitaria para que Argentina pueda acceder a mucho más recursos humanitarios, porque como lo decías bien, Argentina está en la misma olla. Y en esta olla es una olla a presión ahora, donde países latinoamericanos, países de renta media como Argentina, tienen el derecho y necesitan tener el acceso a recursos humanitarios internacionales, como los 6.7 o 7.2 mil millones de dólares que el sistema humanitario internacional ha activado a través de un plan y de una estrategia que es claramente ha sido también presentada por el secretario general recientemente. Nosotros estamos pidiendo como Sistema de Naciones Unidas y como Estado que estos recursos se vinculen también a Argentina, porque la problemática humanitaria que se está viviendo a nivel de las villas en Argentina la viven también refugiados y migrantes en estas villas y las comunidades receptoras que están acogiendo estas comunidades migrantes y de refugiados. Entonces nosotros tenemos que sumar recursos internacionales más allá de los recursos nacionales. Yo pienso que las Naciones Unidas tiene que trabajar de manera efectiva, no necesariamente visible, aunque sea invisible en algunos momentos. Necesitamos hacerlo de manera respetuosa del hecho de que es el Estado con su batería de interinstitucionalidad a nivel nacional y a nivel de provincias que está haciendo el trabajo principal. El Estado mismo, en un contexto de endeudamiento que se ha calificado por el Fondo Monetario Internacional y por el presidente de la República como insostenible, se ha visto obligado a tener que tener acceso mayor a otros recursos de deuda, de parte del BID, del CAF, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Y claramente el tema del endeudamiento es un tema álgido. Ahora se está negociando con los sectores privados de acreedores. Y yo espero que al país le vaya bien, que en esta negociación le vaya bien, porque si le va bien al país, le va bien a la población, porque a finales de cuentas nosotros sabemos que la deuda es pagada por las y los ciudadanos. Entonces, ese es un poco el contexto. Roberto, es muy interesante lo que contás porque es un enfoque distinto al que estamos acostumbrados a recibir en distintas notas que hacemos, porque uno podría hablar de economía y hablar de la presencia del Estado, el funcionamiento del Estado en medio de lo que sería deseable, que es una economía sana, una economía que funcione, como en muchos países. Argentina ha tenido muchos problemas con su economía a lo largo de su historia reciente, eso ya lo sabemos todos, pero digo, en este contexto, está bien decir que ningún país se salva solo. Hoy el vínculo, si se quiere, posiblemente sea idealista lo que digo, pero organizaciones internacionales importantes, países con mayor poder económico, deberán tender una mano. Hay posibilidad de que el mundo global acuda en ayuda desde un punto de vista mucho más solidario a aquellos países que más dificultades tienen. Hay una visión global tanto de la ONU o en general de las economías más importantes del mundo, ¿adviertes? Bueno, las Naciones Unidas tiene una visión global. Ante todo, se ha activado un plan de respuesta humanitaria a nivel global y hay una brecha fuerte y amplia de respuesta humanitaria donde los países miembros todavía no han puesto recursos importantes ahí. Está hablándose de 6.7, 6.8 mil millones de dólares para respuesta humanitaria inmediata. A países también que tienen mucho menos capacidad respecto a Argentina, como en países en África o en el Medio Oriente. Y ahí hay una brecha amplia. Entonces, la solidaridad internacional claramente es algo que es importante. Se ha también hecho un análisis de los impactos socioeconómicos que hace 3-4 semanas el secretario general presentó. Y se ha también activado un fondo fiduciario de respuesta socioeconómica de 2.000 millones de dólares
que es una migaja en el marco de lo que es la necesidad a nivel global. El secretario general ha dicho claramente que a nivel global el mundo va a tener que recaudar de sus fondos propios más o menos el 10% de lo que es el PIB, del Producto Interno Bruto a nivel mundial. No, estamos hablando de montos enormes. Ahora, claramente, Europa está saliendo del momento crítico, Estados Unidos también. Son economías fuertes que se está haciendo mucha abogacía para que puedan activar recursos para el mundo, no solo para sus países y mecanismos a nivel regionales. Ahí nosotros sabemos que en Estados Unidos ya 3 mil millones de dólares, 3 trillones de dólares americanos, digamos, se están activando. En Europa hay también, la Unión Europea está gestionando también montos muy importantes. Es importante que haya un paquete financiero para los países de renta media como Argentina, para los países de renta baja y para los países en crisis, porque esto es fundamental, porque si no se resuelve el problema en Argentina o no se resuelve el problema en Brasil o en Chile o en Sudáfrica o en países como India, no se va a resolver a nivel mundial. Estamos interconectados y el COVID nos demuestra la interconexión a nivel mundial. Roberto, he tenido alguna vez alguna charla contigo, por suerte. Sos un hombre que se ha enamorado de la Argentina, pero te voy a pedir por unos segundos que abandones la diplomacia de tus palabras y trates de darnos un contexto objetivo y real de dónde está parado Argentina, en el contexto de todas las naciones de América Latina y posiblemente del mundo. ¿Cuáles son las fortalezas que adviertes y también las debilidades para seguir enfrentando esta situación desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la economía, del desafío que representa salir de esta recesión terrible que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por un tiempo más, digamos? ¿Cómo adviertes en la comparación, en tu tabla de posiciones, la ubicación de nuestro país? Bueno, yo lo he dicho varias veces. Argentina es visto, porque es así, es visto como un faro a nivel latinoamericano y a nivel global en relación a su capacidad de gestión y a su liderazgo colectivo como país. Y cuando digo país, hablo del Estado, hablo de los 3 poderes, y hablo de la sociedad y hablo de la empresa privada. Y se ha visto que la respuesta sociosanitaria ha sido una respuesta de país. Se han desplegado recursos, aún los recursos que no se tienen. El país se endeudó, aún para poder responder a la necesidad de amortiguar el impacto socioeconómico. En relación al impacto sociosanitario, la operación es una operación que se está mirando en otros países y hay países que están tentando de imitar y de emular el ejemplo de lo que está haciendo en Argentina en relación a la preparación que se ha hecho para mantener achatada la línea, la curva, para que el país se esté ocupando y preparando de manera de poder también responder al pico, de manera que no haya respiradores que falten. Ahora estamos en un bono, claro, hay un bono positivo al respecto al país. Un bono que, por ejemplo, otros países como Perú, como Brasil, etcétera, no han llegado a preparar así como lo ha hecho Argentina. Argentina, después de 50 casos de coronavirus, activó la cuarentena. Esto ha salvado vidas. Esto hay que entender que esto ha salvado miles de vidas. Yo soy italiano y lo veo desde una perspectiva muy personal, ¿no? En Italia hay vidas que se han perdido, en Francia hay vidas que se han perdido, en Gran Bretaña hay vidas que se han perdido, en Brasil y en Estados Unidos hay vidas que se han perdido. Hay que ser orgullosos de ese tema. Ahora, el país también es un país endeudado y fuertemente endeudado, profundamente endeudado, entonces ese es un problema.
el país tiene sus reservas que se han achicado en los últimos meses del 50% las reservas del Estado, monetarias del Estado, lo que quiere decir que el marco fiscal para poder sostener el sistema de contención y de protección socioeconómica, los amortiguadores socioeconómicos se está reduciendo. Entonces, esto requiere también que en el marco de no solo la respuesta, pero en el marco de la recuperación socioeconómica, se va a necesitar una estrategia muy contundente, que claramente ya hay medidas que vislumbran esta estrategia, pero se van a necesitar también los recursos necesarios. Entonces, ahí la necesidad de apalancamientos fuertes con la empresa privada, con no solo las grandes empresas, pero las microempresas, las pequeñas, y también los sistemas de apoyo al mundo empresarial, porque si las empresas mantienen los trabajos vivos, vamos a también a tener una capacidad de expandir las cajas del Estado en términos de los recursos fiscales que se van a poder captar. Se va a poder también fortalecer los sistemas de productividad, y es una oportunidad también para mejorar el sistema de apalancamientos económicos a nivel regional, aprovechar la articulación en el marco del Cono Sur y del Mercosur, digamos, y de ahí con la Unión Europea, donde claramente hay un espacio de oportunidad. Es también una oportunidad para mejorar la calidad y también la captación de recursos más importantes a través de un encadenamiento productivo de mayor calidad. Entonces, ahí el encadenamiento productivo con los sistemas de logística, los sistemas agropecuarios también que se vinculen con la exportación, con una exportación que se va a tener que reactivar, porque ahora el sistema de exportación a nivel global, estos encadenamientos comerciales están en una situación de déficit. Entonces, la recuperación económica va a ser fundamental. Y yo entiendo y yo sé que ya se está montando las estrategias necesarias mientras se está respondiendo también a la emergencia. Roberto, mucha gente que está participando, que saluda desde Chile, desde Bolivia. Por suerte, Telefe Noticias alcanza a los países limítrofes, por fortuna. Mucha gente pregunta y participa y dice, ¿cómo es la solución a todo esto? Es un problema tan complejo, y uno cuando va a los barrios vulnerables o cuando circula por barrios de clase media tiene esa sensación, la complejidad del problema. Uno dice, bueno, esto le pasa a otros países también, a otros gobiernos deben resolverlo. Uno quiere que nuestro gobierno responda y haga las cosas que hay que hacer. Por supuesto, en base a la experiencia que tienes en Italia, sos nacido allí, ¿qué se puede decir respecto a este debate sobre fin de cuarentena? La cuarentena ya es suficiente, pero por otro lado también esa cuarentena que se reclama sea liberada o más flexibilizada, ocurre en el momento en que acontecen los mayores casos, cuando hay mayor casos de contagio de coronavirus. Es un dilema enorme. No, absolutamente, absolutamente, es un dilema enorme. Y es un tema, habrás notado que las Naciones Unidas no entra en la discusión o en proveer, digamos, sugerencias sobre si es cuarentena más, cuarentena menos, flexibilización más o menos. Claramente lo que dice la OMS es que hay que hacer mucho cuidado en la manera en la cual la flexibilización se maneja. Es que sea en países donde ahora ya los sistemas de cuarentena se están, digamos, flexibilizando más, como en Estados Unidos y en Europa, se está diciendo que, bueno, formidable, macanudo, como se dice en Argentina, pero atención porque puede haber un rebrote, atención porque si no está hecho con las medidas de distanciamiento y con la responsabilidad social y cívica que todas y todos tenemos que tener, nos vamos a contagiar.
nosotros hemos visto recientemente en países europeos, en Estados Unidos, situaciones donde la gente sin barbijo, amontonada, esto y lo otro, eso es problemático. Es problemático porque les golpea a ellas y ellos, pero también golpea a gente que está en sus casas, porque a finales de cuentas esta gente, cierto, se va a la playa, pero después regresa a la casa y probablemente están también en contacto con población vulnerabilizada respecto a su situación de salud, ¿no? Porque tienen problemas ya preexistentes de coronaria, de respiración o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, o sea, claramente el dilema ahí es cómo se articula ese equilibrio y balance entre cuarentena, flexibilización y no flexibilización para que la cuarentena salve vidas, que pero al mismo tiempo mantenga de manera estratégica y táctica polos de productividad, de comercialización abiertos y de manera tal que también en la medida que los estados tienen que ver, hay algunos estados que tienen un potencial económico muy fuerte que pueden mantener los países y las poblaciones en cuarentena por meses y meses y tienen los recursos, hay otros que no los tienen. Entonces, ahí es el trabajo de las y los decidores políticos, políticas, empresariales, es esa interacción también, es un tema de diálogo. El tema de diálogo socioeconómico es fundamental. Estos son mecanismos que en estos tiempos en particular son claves para que se activen, que se profundicen, porque permiten también una contención de lo que puede ser una polarización alrededor de un potencial marco, falta de marco de diálogo con sectores claves, que pueden ser sindicales, empresariales, sociedad civil en su conjunto. Yo sé que todavía me mantengo diplomático, es porque no quiero poner claramente aceite en el fuego. Ya las dinámicas de interlocución y de diálogo en todos los países del mundo son muy sensibles dados los temas y muchos sectores se sienten el peso de no poder activar las microempresas, los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Roberto, está buenísima la charla, ya estamos casi cumpliendo el horario acordado, prácticamente media hora de charla, que nos sirve para que se conozca un poco más el trabajo muchas veces subterráneo de la ONU como organismo internacional a partir de tu representación, la representación de la ONU en la Argentina. Como periodista uno no puede ponerse en una situación de fiscal ni de juez, pero entiendo que recorriendo el territorio, sobre todo en las zonas más vulnerables, uno debe ponerse, ¿no?, en el lugar del otro más que nunca, ser solidario, debe uno apuntar a que ese lazo cooperativo de construcción colectiva alcance a todos. Es el gran desafío y entiendo ese gran desafío también tuyo, Roberto, como representante de la ONU aquí. Me parece que es un buen mensaje final para la charla. No, muchas gracias. Antes de todo, yo quisiera felicitar los medios de comunicación argentinos porque yo los estoy siguiendo todos los días. Simplemente también estoy en cuarentena, acatamos las reglas del Estado y salimos nomás en casos específicos donde se nos requiere salir y no requerimos salir nosotros, ¿no? Yo pienso que la prensa, los medios de comunicación argentinos han dado no solo espacio para que puedan reflejarse opiniones, porque es fundamental que gusten o no gusten de un lado o del otro estas opiniones, fundamentalmente estas abonan y contribuyen a tomas de decisiones. ¿No? Y eso yo pienso que es un deber cívico de los medios de comunicaciones y también el papel de los medios de comunicación es de proveer información que es fáctica, basada en la evidencia y que se haga un trabajo también de no deshacernos de información que simplemente nos confunde, es viciada porque no es real y es manipulada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental y nosotros como Sistema de Naciones Unidas, les puedo asegurar, nos hemos arremangado las mangas, así como hay que hacerlo en estos momentos. Estos son momentos críticos, son momentos
que no son conjunturales. El problema del COVID no es más un problema conjuntural, hemos aprendido que se ha vuelto un problema estructural y es otro círculo concéntrico que ha profundido, ha ahondado y ha ensanchado la problemática y los desafíos que Argentina ya tenía y ahora los ha masificado para el país, pero también para el continente y para el mundo. Y ahí, como tú bien dices, es importante que todas y todos estemos juntos porque somos una familia, somos un mundo y somos una humanidad en su conjunto. Roberto Valent, muchísimas gracias. Coordinador residente de la ONU en la República Argentina, nacido en Italia, enamorado de Buenos Aires, esto lo digo yo, me hago cargo, y ojalá nos podamos reencontrar en breve en una situación distinta, tomando un café, charlando de otras cosas. Gracias por tu información, gracias por tu conocimiento y gracias por ayudarnos a entender un poco más acerca de los organismos internacionales y en especial de la ONU en nuestro país. No, gracias a ti, te aseguro que ya me convertí al mate, dejé el café de lado. Muchas gracias.